Y empezamos ya con el primero y tiene que ver con las declaraciones de referentes del Ministerio de Economía, el ministro de Economía y su equipo. El ministro restó importancia a las recientes tensiones en el mercado cambiario y aseguró que se trata de episodios ya conocidos durante su gestión. Esto lo hizo anoche, ¿no?, cuando visitó el canal de streaming Carajo, y luego pasó también al canal vecino, Neura, la puerta de al lado. No es nada que no hayamos vivido durante este gobierno, afirmó al recordar que en febrero y julio del año pasado el dólar también se había movido con fuerza. Según planteó, el fenómeno responde a un riesgo cuca que lleva a algunos actores a cubrirse, pero no representa una amenaza macroeconómica estructural, y también sostuvo que el movimiento cambiario de estos días no es algo que los preocupe. ¿Podemos escucharlo? Creo que lo tenemos en pantalla y podemos escuchar lo que decía con respecto a esto. Ahí va. Habla, pero que nosotros de hecho estamos trabajando en eso, que es, va a haber venta de activos por miles de millones de dólares. Vamos a vender, digamos, muchos de los activos del AVE, y eso va a generar un ingreso de miles de millones de dólares. Va a haber licitaciones, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas en el corto plazo, donde el Estado recaudará 400, 500 millones de dólares. Van a haber también privatizaciones, o sea, la forma en que acumulamos reservas la decide el gobierno nacional, y son, como dijimos, diferentes formas. No es necesariamente que el tipo de cambio tenga que ir al piso de la banda. ¿Hay una alternativa a este gobierno? Sí, definitivamente. Lo que estaba pensando recién es que Caputo, con esta afirmación de que la suba del dólar es culpa de los cuca, después Milei habló de Villarruel también, es el ocultamiento de la crisis financiera del Estado. El Tesoro no se puede financiar más. Nosotros decíamos hace 3 días atrás que con el fracaso de esta licitación de deuda del martes, al gobierno se le había caído la careta acerca de este relato del superávit fiscal. Porque finalmente, y esto han salido a decirlo ya varios economistas, no se puede hablar de un superávit fiscal cuando no se incluye en esas cuentas los pagos de intereses y capital de la deuda. Esto, por supuesto, es un relato que el gobierno hace de la boca para afuera, pero que ya su propia base social no la cree. Acá se marcó recién al JP Morgan, el martes fueron los bancos, que no renovaron 3 billones de los 10 billones que había que renovar de deuda, y esto significa que ellos se juegan a que esto termina en una cesación de pagos y que hay un default muy cercano. Este es el motivo por el cual sube el dólar, y no tiene nada que ver con todas las elucubraciones que el gobierno hace sobre las conspiraciones de la supuesta oposición. Lo que me parece que también es muy importante de esto que revela la suba del dólar es que el gobierno ha fracasado totalmente en los objetivos que se puso, y él mismo es el futuro protagonista de una hiper. Porque la crisis financiera del Tesoro es la antesala de la hiperinflación. Y la hiperinflación es la antesala de la rebelión. Porque cuando suben todos los precios de la manera en la que lo estamos viendo esta semana, y los salarios no suben, o esas subas están por debajo de la inflación, los trabajadores no les queda otra que salir a protestar, como ya lo están haciendo. Claramente. No hubo reacción de Cristina a lo que fueron estas declaraciones de ayer, tanto del ministro Caputo como del presidente Javier Milei. Después nos vamos a detener en esto, vamos a ver algunos fragmentos de lo que fue el paso por los canales de streaming de ayer, tanto de Milei como de Caputo, pero esto es de hoy, de Cristina. Che, Milei, bueno, ya esta clásica forma de comenzar sus tweets cuando dialoga a través de redes con el presidente. Che, Milei, campeón. Aquí campeón. Guiño también a la frase de Toto Caputo, ¿no? Comprá campeón. ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan? TMAP, es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no?
Picante, Cristina. Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos. Tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, pymes y comercios. En abril el Fondo Monetario te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que ibas a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a dolarizar a 911. ¿Te acordás, no? Ahora te van a dar 2.000 millones más, pese a que no juntaste las reservas que te pedían, y así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos. Otra vez, para que no se te siga disparando el dólar, tuviste que salir corriendo a modificar los encajes bancarios, aumentándolos al 40%. Esto es de hoy, esto sucedió hoy, ¿verdad? O sea, elegís encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica aún más de lo que está. ¿Cómo era lo que decías, economista experto en crecimiento con o sin dinero? Que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía. Sigue Cristina, hoy no hay ni reservas ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales. El famoso plan motosierra fue en realidad una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos. Mientras tanto, los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca. Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla, tu vicepresidenta, y a los cucas. ¿Ves que sos un presidente muy cobarde? La verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico con su correlato mediático y las fuerzas del norte que para sostenerte, usarte como títere vende patria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme. No es una visión conspirativa de la historia, es mucho más sencillo, hay que escuchar lo que dicen y ver lo que hacen. Eso sí, fíjate Milei, porque cuando no le sirvas más, te van a tirar al basurero de la historia. Postdata. Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027. Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran. Bueno, creo que le está fuerte, diciendo, ¿no? Preservativo. Me ¿no? parece que sí. Sí. Fuerte. En fin, bueno, no sé en qué de todo lo que dice Cristina coinciden, en qué disienten. Teniendo en cuenta que quien escribe es nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, a mí me da la sensación de que ella escribe como si no hubiera sido parte de la política de este país y de las decisiones estratégicas de la Argentina en los últimos 25 años. Acá bien se dijo que hubo una renegociación de deuda anterior que fue en plena pandemia, en el 2020, del ministro Guzmán, su pollo al principio, en el medio de necesidades de la población desesperantes. Esa negociación fue muy criticada desde el punto de vista de que no había existido realmente, como el gobierno lo decía en ese momento, una real quita de capitales, los intereses finalmente no se habían más que pateado, pero eran intereses que estaban por encima de lo que en ese momento pagaban otros países en ese mismo momento. Perdón, te interrumpo. Terminó generando, de hecho, una grieta dentro del mismo de la coalición de gobierno, ¿no? Adentro mismo, claro. Generó una crisis hacia adentro del PJ que después se procesó en los meses subsiguientes y explotó, me acuerdo, en las intermedias de 2021, cuando ella habló, cuando escribió acerca del papel de Guzmán y el problema de los salarios. Pero lo que quiero decir es, el gobierno de Cristina durante el gobierno de Fernández, en donde ella fue la vice, y luego en sus gobiernos, ella fue una pagadora serial y ella lo reivindicó así. Yo pago serialmente la deuda, y antes del 2015 reivindicaba que ella había pagado más de 70.000 millones de dólares de deuda. Y durante los gobiernos de ella, la mecánica de pago de la cancelación de la deuda con el FMI fue muy nociva, porque una parte de esa cancelación fue quitando dinero de la caja del ANSES, es decir, que ella cambió de acreedor, o su gobierno cambió de acreedor, y pasó de deberle a los acreedores extranjeros a deberle a instituciones y organismos nacionales. Ese es uno de los factores por los cuales el ANSES llegó a la crisis que tiene hoy. Entonces ella no puede hablar en forma tan relajada del problema de la deuda como si ella no fuera parte
de esta política de pagar religiosamente una el pago del deuda. FMI de 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares cuando se expulsó a los miembros del FMI que estaban aquí en el Ministerio de Economía, a los que teníamos en la Argentina. ¿Fue durante el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina? Ahora no recuerdo. Está bien, con ese mecanismo 2006, Néstor Kirchner. con este mecanismo, claro, mecanismo que yo te comento, claro. es decir, utilizar las riquezas de las arcas del Estado para pagar, en ese caso del Banco Central, después lo fue con el ANSES, con el Banco Nación, con plata de organismos nacionales. Finalmente, la lógica que termina siendo siempre la misma, la utilización de la riqueza nacional para el pago a grandes fondos de inversión y grandes organismos financieros internacionales. Y hoy, nosotros que estamos en medio de la campaña en la provincia de Buenos Aires, cuando uno recorre la infraestructura en los barrios, la infraestructura del transporte, de las escuelas, de los hospitales, que no son algo del último año, aunque el presidente actual le haya puesto el broche de oro, ve que hay un abandono de la inversión que desde hace décadas viene. Nosotros con respecto al tema de la deuda hacemos un planteo que acá no lo escuché. Nosotros planteamos que la deuda hay que desconocerla. Planteamos el no pago de la deuda. Pero lo dijo Nicolás, ¿o no? ¿Es Sí. distinto de lo que dijo Nicolás? No lo escuché decirlo, pero el no pago de la deuda, no investigación, no, el no pago de la deuda no se paga y la riqueza nacional que el país genera tiene que ir a cubrir las necesidades inaplazables de los trabajadores, el salario de los estatales, el salario de los privados, las redes sanitarias, la descontaminación de los ríos de la provincia de Buenos Aires y en todos aquellos lugares en donde sea necesario, los barrios. Hay un problema de vivienda espectacular en la provincia de Buenos Aires que se refleja con el aumento sin antecedentes de los alquileres. Entonces, esos recursos tienen que ser puestos al servicio de los trabajadores. Y esto creo que es algo que yo reivindico de mi fuerza política y de la izquierda, porque así como los empresarios dicen que ellos quieren una reforma laboral, porque el costo laboral para ellos es demasiado alto, nosotros los trabajadores tenemos que decir lo que nosotros queremos. Ustedes quieren reforma laboral, bajar salario, bajar jubilaciones, nosotros dejamos de pagar, entendemos que hay que dejar de pagar la deuda y hay que volcar esos recursos para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Qué pulseada, ¿no? Es una pulseada importante, es una apuesta política. Es la alternativa que nosotros entendemos que en este descalabro financiero es la única que va a llevar en un rumbo positivo a nuestra sociedad. Mientras tanto, Cristina, ¿votará o no votará? Tenemos varias cuestiones sobre Cristina en el día de hoy. Vuelve a estar en el centro de la escena por más de un motivo y se abre ahora esta discusión. Cristina Fernández de Kirchner en otro frente de batalla judicial, esta vez por su derecho al voto. Su posibilidad de sufragar en las elecciones legislativas será definida por la Cámara Nacional Electoral tras la apelación del fiscal Julio César Zárate contra una decisión previa del Juzgado Federal de Río Gallegos que la había mantenido en el padrón. La expresidenta de la Nación está condenada en la causa Vialidad a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Bueno, ¿qué dicen las normas? ¿Puede votar Cristina? ¿No puede votar Cristina? ¿Por qué no debería votar? No, yo pensaba que de alguna manera la intención esta de prohibir el voto también es de alguna manera consecuente con el mismo fallo proscriptivo. El fallo proscriptivo, que es en la polémica en la que nosotros hemos entrado, le quita los derechos políticos. Nosotros nos posicionamos a favor y en defensa de los derechos políticos. En este caso, también es la misma situación, es la defensa del derecho al voto. En el caso del gobierno es por el contrario. Acá la proscribió, lo coherente dentro de la línea del gobierno sería que evite la votación. Si permitiera la votación, entraría en contradicción con el fallo anterior que la proscribe. Claro. El derecho político es una unidad, no lo podés partir para esto sí, para esto no. Claro. Entonces el gobierno, para sostener esta coherencia, digamos, entre muchísimas comillas, debería trabajar para que Cristina no vote. Para ser consecuente, sí, claro. Debería sostener hasta el final esta posición. Y yo creo que el kirchnerismo ha sido débil en la respuesta que dio al fallo de la Corte.
porque negoció el día después del fallo, que era un miércoles, al final se adelantó, se preparaba una movilización. Finalmente, entre el domingo, el lunes y el martes, la discusión pasaba por dónde Cristina estaba, si estaba en una prisión o estaba en una casa. Y no se discutía la derrota política del fallo, es decir, la derrota política de la Corte. Ese titubeo, en ese momento, lo debilita ahora también para enfrentar el tema del voto. Vamos a referirnos a lo que sucedió en Constitución. Allí estamos viendo imágenes. La Policía Federal detuvo durante la tarde de ayer a un militante del Frente de Izquierda que repartía volantes en el hall central de la estación de trenes de Constitución para la campaña de las elecciones legislativas bonaerenses, que tiene a Nicolás del Caño a la cabeza de la lista por la tercera sección electoral. 2 horas después de la detención, el militante fue liberado sin explicaciones por parte de las fuerzas de seguridad ni el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Ya estamos acostumbrados a detenciones arbitrarias y delirantes, ¿no? Pero ¿qué pasó ayer? Esta es la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En la tercera sección, ¿quién encabeza la lista de La Libertad? Un comisario. Un comisario, hecho famoso por hacer propaganda de la brutalidad policial. Claro. Es la campaña de Patricia Bullrich y la salida política que propone Patricia Bullrich a la crisis social que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Es el reforzamiento de las fuerzas de seguridad en el aparato del Estado. Acá tenemos una intromisión de la Policía Federal en una campaña política. Esto es totalmente coherente con la política que se está dando o que se quiere dar. La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es un anuncio de cómo ellos piensan actuar si gobernaran, es decir, por medio de la represión en los barrios, a la juventud que se organiza políticamente, es decir, ellos van a gobernar con la bota y van a surfear con la fuerza de seguridad la crisis de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver al presidente ventrílocuo y mucho más, por supuesto. Milei ofició de ventrílocuo con un muñeco llamado Termín, al que hizo repetir lecciones de economía libertaria sin mover la boca, entre definiciones de inflación y ataques al keynesianismo, al que caracterizó como una doctrina para políticos corruptos. El presidente terminó ofreciendo un show político en clave de stand-up, en realidad de sit-down, ¿no? Porque está sentado neoliberal, con Fantino como testigo y como claque, podríamos decir también. Vamos a ver un poco de este momento de el humor del Jabo. A ver. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Ahí va. Me encanta. Si querés sigo. Es el termo de Miller. ¿Qué es la inflación? Termín se llama. Termín. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez. ¿Qué pensás de la teoría general del empleo y de Keynes? Es un pasquín escrito para... Una escena digna de sátira política. El presidente interrumpe la entrevista con Alejandro Fantino para firmar a cámara y sin aviso un decreto presidencial, y la frase con la que le da la explicación a Fantino también es muy simpática. Veámoslo, por favor. Gaby, la última. Ahí tenés las jubilaciones que tenés. Bueno, sí. Mario, querido. Uy, ¿dónde? Tengo que firmar un decreto. ¿Antes de las 12? Dale. ¿Vos me estás hablando? ¿En serio? Tiene que firmar un decreto antes de las... ¿Qué está pasando, boludo? ¿Qué está pasando? Estamos al aire. Pregúntame a mí. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas saber? Pero vos dices que salió porque tiene que firmar un decreto antes de las 12. Lo dijo él. Tronco, escúchame. Es histórico esto, ¿no? Está pasando. Se está firmando un decreto al aire. Otros disparates para explicar la inflación. Tronco, ¿te puedo pedir una vez para, mírame. Porque estamos en vivo. Yo ya no sé ni siquiera lo que está pasando. ¿De verdad me decís que salió para firmar un decreto? Dale. Ahí está, ahí vuelve. Vení, tronco. No, ahora entro con el... Bueno. El coso. Se hizo un oyente, el cuadrote. Y le damos al termo. Pero yo ya no sé dónde estoy viviendo, hermano. ¿Vos esto es realista. ¿Vos te diste cuenta que tuviste a economía? No, yo ya... acá? ¿Qué?
Maravilloso. Bueno, esto es realidad virtual, tenía que firmar un decreto. ¿De verdad me decís que tenés que firmar un decreto ante las 12? ¿Ya lo Y firmaste? sí, Electrónicamente. Sí, ya está, bueno. ya está. Sí, lo firmé electrónicamente. ¿Y de qué era el decreto? ¿Te puedo preguntar? No, no importa. No, está bien. Yo no puedo creer. Y sí, man, ¿qué querés? ¿Cómo Digo, es una laburo de gótica, presidente, boludo? loco. ¿Querés Claro. comer una... Ahora sabés que pedí unas pizzas. ¿Querés venir a comer unas pizzas arriba? No. Te va. Escuchá, no puedo creer. ¿Viste el ¿Y sí, regalo? qué ¿Lo querés? vio? No, no vio nada. Ah, no, tengo un regalo. Tiene No, sí, tronco. ahí vi algo y quedé- No, pará. No digas. Pará. Es verdad. Estamos escuchando, perdón, pensé que no, ahí estamos. ¿Cuál es el decreto? En medios de hoy salió que el decreto que él está firmando en ese momento es el del aumento, la homologación del aumento a los trabajadores del Estado y entre ellos incluía a los residentes. Ahora, el aumento que él da es de un 1,2% por mes de acá a 6 meses, que ha sido muy criticado por los trabajadores, incluso sospechosa el aumento por 6 meses, cuando se venía aumentando mensualmente. Muchos trabajadores dicen, si tenemos en cuenta que hay proyección de una posible devaluación, nosotros vamos a quedar agarrados con un aumento del 1%. Ya ese aumento está por debajo de la inflación proyectada, pero además anuncia otro saqueo al salario de los trabajadores. Y ese aumento es otro anuncio de que el gobierno quiere liquidar al Garrahan, porque ya con los salarios actuales que tienen los trabajadores se van, en muchos casos, a trabajar a otros lugares porque el salario no les alcanza. Es decir, que en un mismo programa él intenta caerles simpáticos a los chicos y en realidad lo que Yo no creo, me parece que era un juego No de creo que adultos, sea el de ese muñeco, no había chicos mirando, gracias a Dios No los creo chicos que estaban mirando sí. otra cosa. El presidente aseguró que dentro de 2 años va a ser reelecto, así que en todo caso sepan que esto nos da más tiempo para seguir con comunistas, así que aquí nos seguiremos viendo en el 2027 si eso sucede, Igual sí que camaradas. le encontremos Sí. el lado bueno. Ojalá, claro, hay que buscar el lado bueno. Gracias por haber compartido la mesa esta noche, les agradezco y espero verlos nuevamente aquí. Y vamos ahora ya a despedirnos. En unos minutos estoy saludando a Pablo Caruso porque comienza QR en Bravo TV. Ya llega, muchas gracias.